Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Hacía tiempo que Paloma no sentía tanta desesperación. Parecía que hace solo un par de días todo iba bien, y hoy perdía a su querido marido Sergio. Un fallo cardíaco agudo. Dios, qué palabras tan terribles. Sobre todo cuando están escritas en un informe médico oficial y seco. Las lágrimas brotaron de los ojos de Paloma. Dios, ¿cómo puede ser? 32 solo. Todavía por vivir y vivir. Ni siquiera la felicidad de la paternidad ha tenido tiempo de disfrutarla. Y qué feliz se puso cuando después de la ecografía se supo lo de los trillizos. Estaba radiante todo. Sergio nunca tuvo problemas de corazón. Pero si hubiera sabido dónde caería, habría hecho una cama. Es el trabajo, mi Sergio arruinado. Me quedé embarazada, y volcado en él todo el negocio. Tratos importantes. Las negociaciones, contratos. Ese es el corazón y no se presentó, Paloma se culpó. La salud de la empresaria embarazada dejaba mucho que desear. El voluminoso vientre hormigueaba de vez en cuando, y en su interior reinaba un auténtico huracán. Los trillizos se comportaban como si, a pesar de la pena de la madre, organizaran un partido de fútbol. La toxicosis combinada con fuertes mareos privó durante muchos meses a Paloma de paz y de la posibilidad de llevar a cabo sus negocios. Sergio estaba contento de ir a trabajar y hacer lo necesario. Pero entonces, la empresa comenzó un declive gradual. Primero, los ingresos disminuyeron y la plantilla sufrió una serie de despidos. El mecanismo que Paloma había puesto en marcha en su día funcionó mal, provocando el hundimiento parcial de la empresa. Sergio se debatía entre la casa y el trabajo, intentando encontrar la causa de las pérdidas, mientras Paloma solo podía trabajar desde casa. Debería salvarte, Paloma. Puedo arreglármelas solo, cariño, de verdad. Ahora hay mucha gente con fiebre, no solo nosotros. He hecho algunas comprobaciones. Así que no te preocupes. Saldremos de esta, la tranquilizó Sergio. En esos momentos le parecía muy dulce y querido a Paloma, lo que hacía que los pájaros empezaran a cantar en su alma, y que sus ojos se cubrieran con un velo de lágrimas. Pero entonces, eran lágrimas de alegría, no lágrimas de pena. ¿Por qué acepté la propuesta de Sergio? Bueno, habría implicado a un profesional de fuera. Me ofrecieron un buen pago. Pero habría salvado a mi marido, sollozaba, una y otra vez repetía Paloma. Sergio enfermó durante unas negociaciones comerciales en un restaurante. Según testigos presenciales, en medio de la discusión de un tema agudo, se agarró el corazón y con un resuello cayó al suelo. Los acompañantes no esperaron a una ambulancia y decidieron llevar a Sergio al hospital en su propio transporte. Si al menos hubieran sabido el error que habían cometido al no contactar a tiempo con los médicos. Sergio no llegó a la clínica hasta pasados un par de minutos, falleciendo en el asiento trasero de un coche ajeno. Cuando Paloma se enteró, se agarró el estómago y gimió suavemente. Hacía apenas un par de horas estaba preparando una deliciosa cena para su marido, y ahora se enteraba de una noticia tan impactante. Cristina, la mejor amiga de Paloma, que había sido de las primeras en enterarse, se había encargado de esta desagradable misión. No vayas a ningún sitio, por favor, ¿vale? Ya sé que a estas alturas del embarazo no debes someterte a ningún tipo de estrés ni a largos viajes. Pero es que no podía no decírtelo, cariño. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Paloma, dejando vetas saladas que quemaban su piel como la lejía. ¿Cómo no preocuparse cuando hace un minuto te has enterado de que eres viuda? Hacía mucho tiempo que Paloma no sentía una conmoción semejante. Probablemente, no desde la trágica muerte de su padre y la ola de dolor y pena que había caído sobre su madre. Víctor Velázquez había sido un tractorista cualquiera y había trabajado en la granja desde tiempos inmemoriales, cuando había regresado del ejército. Sin embargo, entonces no había granjas. Cristina apenas pudo reprimir una sonrisa burlona y miró con fingido interés el espejo de bolsillo que había sacado de su abultado bolso. Las historias de su amiga sobre la vida en el campo la aburrían. Bueno, ¿qué hay de interesante en este páramo, donde el único entretenimiento es un televisor con un par de canales y una tienda para todo el vecindario? A pesar de que Cristina ya se había casado 2 veces, seguía esperando encontrarse con su único y amado príncipe en un caballo blanco.
sentirse como detrás de un muro de piedra, donde la mampostería principal consiste en dinero y joyas del más alto grado. Fue Cristina quien primero llamó la atención de Paloma sobre Sergio. Un hombre guapo, un mentón fuerte y una mirada inteligente. No es el último hombre en los negocios. ¿Y qué más necesita cualquier mujer? Paloma entendía todo esto perfectamente y estaba mentalmente de acuerdo con los argumentos de su amiga. Pero Paloma tenía una circunstancia que la alejaba de una boda precipitada. Y las raíces de esta razón se remontaban a su pueblo natal. Desde hacía algún tiempo, la madre de Paloma comenzó a visitar extrañas visiones. La mayoría de las veces, durante el sueño, cuando el cuerpo descansa y el cerebro elimina todos los bloqueos, dando así poder a muchas posibilidades ocultas. La mayoría de las veces, las visiones resultaban ser proféticas, lo que conmocionaba no solo a la propia Natalia, sino también a su hija. Sentía que se acercaban los problemas cuando había un incendio en la granja. Ayudaba al cartero local a encontrar una oficina de correos después de que unos presos fugitivos le robaran. Al principio, los lugareños pensaron que Natalia era una bruja, pero la mujer refutó inmediatamente sus especulaciones cuando se puso a trabajar en la iglesia y se dedicó a servir a Dios. Las visiones no cesaron, por supuesto, pero eran mucho menos frecuentes que antes. Pero para Natalia, servir en la iglesia le aportaba una gran satisfacción y tranquilidad. Pero cuando se enteró de la próxima boda de su hija, enseguida le habló de uno de sus sueños. Veo que te gusta y su aspecto es agradable, pero no habrá felicidad con él, querida. No puedo decírtelo todo, Paloma. Pero escucha mis palabras y saca conclusiones. Paloma entonces, no queriendo disgustar a su madre negativa, prometió pensar y no apresurarse con la boda. Y 2 meses más tarde, ya de pie en la oficina de registro, con un vestido blanco y se puso el anillo de dedo de Sergio. Los invitados a la ceremonia con indisimulado deleite observaron cómo los recién casados observan las condiciones necesarias del ritual de la boda. Pero solo cuando llegó el turno del novio, no sostuvo el anillo y la cosa cara con un melodioso tintineo rodó por el suelo. El corazón de Paloma se estremeció alarmantemente, y por las filas de los presentes se extendió. «Oh, esto es mala suerte. No habrá felicidad en esta familia». La novia se mordió el labio dolorosamente, viendo al novio casi de rodillas, recogiendo el anillo del suelo. El ambiente se había estropeado irremediablemente. No, la culpa de Sergio en esto Paloma no la veía. Lo que en la vida no es solo pasa. Bueno, un hombre no cogió el anillo, así que ¿para qué? Acusarle de todos los pecados mortales. No, tonterías todo esto. Prejuicios de pueblo, así como visiones de mamá. Se calmó mentalmente Paloma. Pero por mucho que se esforzó, y el ánimo seguía siendo nulo. Pero esta cadena de pequeños fracasos y rarezas no terminó, y encontró su continuación durante la celebración de la parte principal del evento. Cuando les ofrecieron la tarta a los novios, hubo un viento tan fuerte que casi se la arranca de las manos a la madre de Sergio. Natalia se persignó de inmediato y se agarró asustada al icono. ¿Qué demonios está pasando? Hasta la propia naturaleza está en contra de esta boda. Por la mañana lucía el sol, pero a la hora de comer, justo antes de la ceremonia, el cielo se cubrió de nubes. Y los relámpagos. Menos mal que caerán en algún sitio y causarán problemas. La guinda del pastel fue la contienda con el ramo de la novia, cuando Paloma lo lanzó al azar a sus espaldas. Una ráfaga de viento recogió el ramo y lo llevó a los pies de un compañero vagabundo, apoyado en unas muletas a un par de docenas de metros de la comitiva principal. El mendigo observaba todo lo que ocurría con evidente interés, y no se avergonzó en absoluto cuando un ramo de novia cayó en sus manos. El novio lanzó una mirada furiosa en dirección al desconocido, pero no desarrolló la situación de conflicto. ¿Por qué ensuciarse las manos con este pobre hombre? Pero en Paloma, la mirada del vagabundo causó una impresión indeleble. Había algo en ella que hizo que su corazón se hundiera, y un extraño y agradable calor se extendió por su alma. Guiñándole un ojo al vagabundo, Paloma agitó la mano y esbozó su sonrisa más dulce. Como, nada, amigo mío, habrá un día de fiesta en tu calle. Fue hace solo 2 años, pero parece que han pasado 20, nada menos. Los ojos de Paloma volvieron a llenarse de lágrimas. Los recuerdos eran tan dolorosos que le quitaban las fuerzas.
Sergio, ¿por qué me dejaste sola tan pronto? ¿Y en una posición tan vulnerable? Paulina tuvo que esforzarse mucho para recomponerse. No había nadie que pudiera ayudarla en esta situación. Paloma no quería pedir ayuda a su madre. Natalia ya había tenido una vida difícil. Había enterrado a su marido y criado a 5 hijos. ¿No era suficiente con que volviera a experimentar las emociones de duelo que la habían atormentado durante muchos años? No, no sucederá. Paloma quería demasiado a su madre como para volver a ponerla en peligro. Nada. Me las arreglaré. Pero solo trámites, todo arreglado. Esto es solo cosa mía. Y de nadie más. Los padres de Sergio, como un especial, en el extranjero, en viaje de negocios. Ya han llamado a todos los teléfonos, y están como por los suelos, como un encantamiento, se dijo Paloma. Ahora, una vez más se convirtió en la misma mujer de negocios, que estaba orgulloso de sus subordinados todos estos años. Y aunque la forma externa de Paloma dejaba mucho que desear, y el estado de ánimo y aún peor, ella todavía tomó el control de sí misma. ¿Y qué otra cosa podía hacer? ¿Triste y llorando y esperando ayuda? ¿Pero de quién? Cristina ya había hecho mucho por ella, al haberle prometido darle la razón al patólogo y no realizar la autopsia. Paloma, bien entiendes. ¿Para qué necesitas todo esto? A Sergio le falló el corazón, está claro para cualquier tonto. ¿Para qué? Atormentar innecesariamente su alma con todos estos papeles e informes médicos. Usted decidirá todo en el cementerio, ¿de acuerdo? No vayas allí tú mismo, por supuesto. Dios no lo quiera. O, en el peor de los casos, envía allí a una persona de confianza. Deja que él decida todo lo que sea necesario. Paloma tragó saliva convulsivamente, pero no se negó. Definitivamente, las palabras de Cristina tenían sentido, y ella no quería discutir sobre este tema, así como tampoco quería confiar la organización del funeral a un completo desconocido. Está bien, iré yo misma al cementerio y me ocuparé de todo. Es mi marido. Una visita al cementerio, e incluso en el último mes de embarazo, no es nada agradable. El corazón está latiendo como un loco, y en el vientre de la pequeña organizó otra fiesta de la vida. Deteniéndose frente a la puerta de hierro masiva que conduce al reino de la muerte, Paloma pensó, ¿y tal vez y realmente tomar la propuesta de Christine? En la ciudad hay decenas de funerarias, cuyos empleados conocen su oficio y ayudan a todo el que acude a ellos. Pero Paloma no quería confiar este caso a nadie más. Lo único que temía era ver a su difunto marido. El miedo a ver a Sergio en la mesa del tanatorio era tan fuerte que Paloma supo que nunca iría allí por nada en su vida. Después de armarse de valor, Paloma entró en el cementerio y se dirigió al guarda. Quería hablar cuanto antes con el vigilante, que era el encargado de todos los entierros de esta parte de la ciudad. Al ver a una mujer embarazada, a Alfonso le cambió inmediatamente la cara. Dios mío, eres tan joven. ¿Hay algún tipo de pena? El viejo guardián no se dejó engañar por su premonición. Rara vez se llegaba así a un cementerio, sobre todo cuando se llevaba un chal negro atado a la cabeza. Después de escuchar el confuso relato de Paloma, el vigilante Alfonso se quedó pensativo un momento, y luego dijo: «Toma, querida, te ayudaré, aunque no tanto como quisiera. Aquí, a 100 metros callejón abajo, estamos colocando una nueva hilera de tumbas. En general, tengo a Jorge trabajando allí. Dile que vienes de mi parte. Él lo hará todo como sea necesario y se llevará un mínimo de dinero. Es un hombre modesto. Y una cosa más importante, vendrías menos al cementerio, cariño. Tienes que pensar primero en los niños». Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Paloma. ¿Es por dinero, Alfonso? No escatimo en nada para hacer feliz a mi marido. Aunque, ¿de qué estoy hablando? Me avergüenzo de mí misma. El portero suspiró comprensivo y señaló a la mujer la dirección correcta. Estaba terriblemente preocupado por la suerte de la joven. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar en una situación así? Y siempre lo mismo. Ve el dolor en los ojos de los demás, e inmediatamente lo deja pasar. Eso es lo que pasó en el pasado cuando era médico. No un cirujano, por supuesto. Pero un médico general. A veces tenía que hacer visitas a domicilio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y todo iba bien. Pero cuando su amada esposa se iba, Alfonso se ponía triste.
No podía quedarse sentado en casa, y se puso a trabajar de vigilante en el cementerio. Al principio, incluso ayudaba a cavar tumbas, porque le faltaba salud y fuerza. Trabajaba mucho, como si una pequeña máquina de movimiento perpetuo funcionara dentro de él. Y cuando la edad le pasó factura, se convirtió en un vigilante ordinario. Y en el cementerio del pueblo reinaba un orden perfecto. Alfonso nunca aceptaba dinero de más y trataba las desgracias de la gente con comprensión y simpatía. Y ahora, enterado del dolor de Paloma, intentaba ayudarla en todo lo que podía. Acariciándose el vientre redondo con la mano, Paloma caminó en la dirección indicada por el conserje. Mirando las hileras de monumentos y lápidas, se sorprendió a sí misma pensando que en la vida no hay nada permanente. Así es como una persona vive, se esfuerza por algo, a veces, incluso va de cabeza tras su sueño o meta, y el resultado es el mismo: un túmulo y las lágrimas de los familiares, si los hay, claro. Paloma se dio cuenta enseguida de que el cementerio tenía su propio silencio especial. A diferencia del silencio del bosque, por ejemplo, contenía el silencio de la pena y el dolor humanos, comprensible solo para quienes habían perdido a un ser querido. Paloma se fijó desde lejos en la figura del sepulturero Jorge. Hombros anchos, aunque delgados, buena postura y ropa raída, adecuada solo para un trabajo tan pesado. Cuando oyó pasos vacilantes detrás de él, Jorge se volvió y se encontró con los ojos de Paloma. El rostro abierto y amable del tipo se dispone involuntariamente hacia él, dando esperanzas de un diálogo agradable y lleno de compromisos mutuos. ¿Tú debes de ser Jorge? Paloma fue la primera en iniciar la conversación, sorprendiéndose involuntariamente al pensar que ya había visto a este tipo en alguna parte. Sí, así es. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó amablemente el sepulturero. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Paloma, que sentía la garganta llena de pimienta. Afortunadamente, Jorge fue comprensivo y se dio cuenta enseguida de lo que pasaba. No te preocupes. Haré todo lo que sea necesario. No por dinero, claro, sino de todo corazón. Gracias. Siento haber llorado así. Es que no me hago a la idea. Mi marido está delante de mis ojos y ya está, dijo Paloma, sollozando. Jorge asintió comprensivo. No es nada, lo entiendo todo, sobre todo porque tú y yo aún nos conocemos. ¿Cómo que nos conocemos? Jorge se avergonzó, y un rubor avergonzado apareció en sus mejillas. Te vi una vez. Bueno, en aquel entonces, el día de tu boda, cuando el viento llevó el ramo de la novia directo a mis manos. Todavía nos estábamos riendo, ¿recuerdas? Los labios de Paloma esbozaron una leve sonrisa. Ahora la mujer recordaba dónde y cuándo había visto a aquel tipo. Exacto, ¿cómo no se dio cuenta enseguida? Sí, Jorge, ya ves cómo resultó. Han pasado 2 años, y ya soy viuda. También llevo trillizos bajo el corazón, respondió Paloma confidencialmente. Oh, el sepulturero miró ansioso el voluminoso vientre de la clienta y experimentó involuntariamente un ataque de ansiedad extrema. ¿Y cómo ha podido pasar esto? Escucha, déjame hacerlo todo a mí. Bueno, para que no vuelvas al cementerio otra vez, ¿vale? Paloma suspiró con tristeza. Unos minutos antes se lo había dicho el anciano guardián del cementerio. De repente, Paloma sintió como si le hubiera venido a la cabeza. ¿Por qué no? Siempre que Jorge esté de acuerdo, porque pasan de todo. Oye, Jorge, ¿podrías llevarte el cadáver de mi marido del tanatorio? Yo pagaré todo, no me olvidaré del coche fúnebre ni de los camilleros. Solo tienes que presentarte allí a una hora determinada. No pienses nada malo, podría hacerlo yo misma, pero no ahora. Me temo que no puedo soportar tanto sobreesfuerzo emocional, y ya no queda nada antes del parto, pidió Paloma con cautela. Jorge la miró sorprendido, pero no se apresuró con la respuesta. Le parecía una petición muy inusual. No todas las veces te pedían un favor así. Por otro lado, ¿podía negarse a aquella desafortunada mujer cuya vida iba cuesta abajo? De acuerdo. Lo haré todo. Tú solo dime qué pasa. Y no te dejaré bajar. A Jorge le temblaba la voz, de lo que Paloma dedujo que estaba muy preocupado. Tras acompañar a la embarazada hasta la puerta, el sepulturero llamó a un taxi y regresó al cementerio, donde le esperaba de nuevo su trabajo. Como despedida, le dejó a Paloma el número de móvil de Alfonso,
ya que hacía poco que había llevado su viejo teléfono al taller. Jorge se encontró en el cementerio por casualidad. Deambulaba en busca de algo de comida cuando le llamó un anciano vigilante. «Ven aquí, no me tengas miedo. ¿Por casualidad necesitas trabajo?» Era una especie de prueba por parte de Alfonso. No era la primera vez que los vagabundos visitaban el cementerio, pero nunca habían aceptado trabajar aquí, pues el cementerio era un lugar realmente duro para trabajar. Y trabajo duro, cavando en la tierra con una pala y socavándola con un pico cuando era necesario. Para sorpresa del cuidador, Jorge aceptó enseguida. Según el chico, había pasado por mucha mierda en su vida, lo que le hizo valorar el trabajo más que cualquier otra cosa. Vivía en un orfanato, no veía alegría ni felicidad en la vida. Vagaba por las calles, a veces incluso pasaba hambre, aunque la comida en el orfanato era abundante, pero siempre faltaban dulces. Solo quedaba la esperanza de que en Año Nuevo o Navidad les dieran algo sabroso a los niños del orfanato. Cuando salió del orfanato, el mundo adulto se quedó estupefacto y descargó toda su negatividad sobre el desafortunado huérfano. Jorge nunca guardó rencor a nadie. ¿Por qué alimentar la negrura en sí mismo? Incluso cuando le pillaron pisando el terreno resbaladizo del hurto con sus compañeros. Aunque no se llevó nada para sí mismo. Simplemente, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Jorge no parecía castigado por ello, pero su vida era un desastre. Salió, empezó a vagar, pero nunca se rebajó a mendigar. Entre ellos, los vagabundos le llamaban hombre por una hora, por el parecido con una conocida estructura especializada en pequeñas reparaciones, respectivamente. A pesar de que de herramientas Jorge solo tenía un martillo y unos alicates, no se desanimaba y ayudaba a todo el que necesitaba su modesta ayuda. La mayoría de las veces, recurrían a sus servicios personas mayores cuyos familiares vivían muy lejos y rara vez les visitaban. Arreglaba la valla a una abuelita, arreglaba la cerradura de la puerta a otra y engrasaba los toldos. Las manos de los hombres siempre son valiosas, sobre todo las de los listos. Jorge casi nunca aceptaba dinero. Y si lo hacía, era solo simbólicamente, para viajes, por ejemplo, o consumibles. La gente agradecida le daba a Jorge lo que podía. Unos le daban una docena de pasteles frescos, otros conservas y dulces caseros, otros algo de ropa. Usada, claro, pero Jorge no se iba a casar. Y hace 2 años tuvo un conflicto con una constructora privada. Se llevaron mucho dinero, y los servicios prestados sin importancia. Pero Jorge vio todo esto, así que señaló a los sinvergüenzas sus defectos. Y ellos le invitaron a hablar y le invitaron al parque para ver y discutir todo. Jorge acudió a la cita sin ninguna retranca. Ingenua simplicidad. Le dieron tal paliza que apenas sobrevivió. Le rompieron una pierna, le golpearon tan fuerte las costillas que le dolió respirar durante semanas. Jorge tuvo que salir a rastras del parque al anochecer, y entonces la gente le ayudó y llamó a una ambulancia. Aunque Jorge es un vagabundo, no deja de ser un ser humano que también merece comprensión y simpatía. Después de aquello, Jorge cojeó durante mucho tiempo, 2 o 3 meses con muletas. Pero luego se recuperó y curó sus heridas. Desde entonces, ha dejado de hacer pequeñas reparaciones y va al cementerio. No es el lugar más acogedor, desde luego. Pero ¿quién lo tiene fácil hoy en día? Cada trabajo es duro a su manera. Los recuerdos del pasado eran dolorosos para Jorge. En esos momentos, ni siquiera el trabajo podía distraerle de sus tristes pensamientos. En el fondo, Jorge sentía mucha pena por Paloma. ¿Por qué esta mujer tan dulce y bondadosa se merecía semejante desgracia justo antes de dar a luz? Mientras removía terrones del fondo de la tumba, Jorge se regañaba por su indecisión. ¿Y todavía estaba dudando si ir o no a la morgue? ¿En qué podía pensar? ¿Qué podía pasarme allí? Como si no hubiera visto suficientes muertos en el cementerio. ¿Qué puedo decir? De repente, un gemido o sollozo ahogado sonó a unos metros de él. ¡Ay, me duele! No tires la tierra, se oyó la voz de un niño desde algún lado. Jorge se quedó inmóvil y escuchó. ¿Qué era eso? ¿Un niño en un cementerio? ¿Qué clase de día es hoy? Mujeres embarazadas y niños. ¿Cómo no creer en las casualidades? Jorge levantó cautelosamente la cabeza y se asomó a la tumba. Por lo que vio, el sepulturero rompió inmediatamente a sudar frío.
Un perro enorme le miraba fijamente con una mirada sin pestañear de ojos fríos. Jorge retrocedió, pero pronto apretó la espalda contra la pared lateral de la tumba. El espacio es pequeño, no se puede jugar al escondite. Bernardo, para. ¿Por qué asustas al hombre? Volvió a sonar la voz de un niño, seguida de la cabeza rizada de un niño. El perro retrocedió obedientemente, como si aquel niño de unos 7 años tuviera algún poder serio sobre él. Así está mejor, Bernie. Bien hecho, amigo mío. Buen chico. Alabó el perro. Jorge exhaló aliviado, y miró a la extraña pareja con interés. ¿Qué querían en el cementerio? ¿O tal vez venían a ver a alguno de los adultos? No hay muchas cosas que no pasen en la vida. No te enfades con Bernardo, no era su intención. Cuando empezaste a lanzar terrones de tierra, quise devolvértelos, pero me contuve, añadió el chico. Jorge sonrió. ¿Cómo sabía que estabais acampados ahí fuera? Estoy en el trabajo, chicos. Ya lo veis. Así que, lo siento. El perro miró fielmente a los ojos de su pequeño amo, y luego desvió la mirada hacia el sepulturero, como preguntando, chico, ¿debería morderle el muslo ahora mismo? ¿O debo esperar un poco? ¿Quizá tenga algo bueno que decir? ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí o buscas a alguien? Preguntó Jorge con cautela. El chico suspiró con tristeza y se acercó. He venido a ver a mi madre. Está enterrada cerca. Y Bernardo me ha seguido. No le gusta mucho mi padrastro, sobre todo cuando se emborracha. Ayer le pagaron, así que estará bebiendo 3 días. Jorge suspiró comprensivo. ¿Qué puedo decir? Es una historia triste. ¿Y cuántas familias así con problemas hay en todo el mundo? ¿Cientos, miles o millones? Jorge se detuvo un momento, y luego le entregó al niño un paquete con su almuerzo. El niño, al principio, rechazó la golosina, pero el hambre en sus ojos le hizo cambiar de opinión. Poco después se supo que el niño se llamaba Pedro. Su madre había muerto hacía 2 años, y desde entonces vivía solo con su padrastro Gregorio, al que todos en el barrio llamaban Cocodrilo. Lo más sorprendente era que el perro Bernardo en su familia podía no serlo. Una vez, uno de los amigos de copas de su padrastro se ofreció a aceptar como regalo un cachorro de una raza desconocida para él como pago de su deuda. ¿Y si se hacía grande? ¿Y después qué? ¿Para qué querría yo una cosa tan asquerosa?, preguntó Gregorio incrédulo. Se lo robé a una mujer rica en el supermercado. Dejó la cesta con él a la entrada, estúpidamente. Y eso era todo lo que necesitaba. Me eché con acento agudo al chico a la espalda y corrí tan rápido que me brillaban los tacones. Gregorio se lo pensó un momento. No quería tener un perro. Pero tras la muerte de su madre, Pedro empezó a llorar mucho, lo que atrajo la atención de los vecinos. Y además su dinero lloraba de la pensión infantil. ¿Qué quieres que te diga? Así que Gregorio aceptó llevarse al niño, con la esperanza de que fuera pequeño. Pero Bernardo creció hasta alcanzar el tamaño de un ternero decente, y podía llevar fácilmente a Pedro a la espalda, lo mismo que a un caballo. Gregorio se dio cuenta de su error demasiado tarde, y ahora tenía que tratar al niño con más cortesía. Al escuchar la historia de Pedro, Jorge recordó involuntariamente su infancia. Oh, cómo soñaba entonces con su propio perro. Un perro así, que pudiera protegerle en caso de emergencia y convertirse en un amigo fiel. Después de dividir por la mitad la golosina que le habían dado a Jorge, Pedro empezó a comer un delicioso bocadillo con salchicha y queso. Comer al aire libre siempre es más delicioso que dentro de casa, y Jorge lo sabía por experiencia propia. ¿Qué mejor que una taza de té de un termo, acompañada de un pastel o un bocadillo? Delicioso. Como era de esperar, Bernardo había terminado su comida de una sentada y ahora miraba a Jorge más tranquilo. Aunque, si repitiera la ración ahora, hasta podría mover la cola. Jorge charló con Pedro de todo durante unos minutos más, tras los cuales el chico tuvo que despedirse de su nuevo conocido. Me voy, tío Jorge. Ya se está haciendo de noche. Mi padrastro, si vuelve a casa antes que yo, seguro que arma un escándalo. No tengo miedo de nada con Bernardo, no creas, solo quiero estar tranquilo. Hoy era el cumpleaños de mi madre, así que recogí flores para ella en el parterre que hay cerca del banco. Primero le pedí dinero a mi padrastro para un ramo,
pero me amenazó con el puño en la cara. Jorge miró al chico con lástima. ¿Y si el guardia te hubiera visto en los parterres? Podría haberte agarrado de la oreja. Pedro sonrió. No, allí hay un buen guarda. Alimenta a las palomas con semillas y también a los gatos callejeros del parque de la ciudad. Pero a Bernardo le gusta cazarlos a todos. No le gustan ni las palomas ni los gatos. Siempre son demasiado arrogantes, la forma en que caminan alrededor. No te preocupes, Pedro. Le compraré flores a tu mamá. Pero hoy no tendré tiempo. Claro. Pero mañana, tal vez. ¿Vale? Jorge decidió ayudar al niño. Los ojos de Pedro se iluminaron de alegría. Claro que tenemos un trato, tío Jorge. Compra flores blancas, ¿vale? Ya sabes, las que tienen espinas. ¿Cómo se llaman? Rosas blancas, dijo Jorge. Así es, rosas blancas. Eso es, tío Jorge. Y la tumba de mi mamá está cerca, por allá. ¿Ves esa cruz grande y llamativa? La que tiene la placa. Es ella. Se llama Valeria. Vale, lo haré todo, chico, se apresuró a tranquilizarle Jorge. Jorge sonrió y se puso a terminar su trabajo. Resulta que, para sentir el acogimiento del alma, no hace falta hacer nada. Después de que Pedro lo despidiera con la mirada, Jorge sonrió y se puso a terminar su trabajo. Al anochecer, Alfonso, el guarda, se le acercó con una lámpara de bolsillo. ¿Qué haces? ¿Vas a por un récord, colega? No deberías esforzarte demasiado. Es innecesario. Esa mujer llamada Paloma. Pues tienes que venir mañana a las 10 al tanatorio. Allí ya está todo pagado. Y el ataúd, y las coronas, y el caro coche fúnebre. Tu trabajo es aceptar el trabajo y el ataúd con el cuerpo del difunto hasta el lugar del entierro. No en sus manos, por supuesto. El coche fúnebre y el conductor se les da para ayudarle. Jorge se reanimó visiblemente y, dejando la pala a un lado, contestó. De acuerdo, Alfonso. Lo haré todo de la mejor manera. ¿Cómo no voy a ayudarte en un caso así? Hoy he conocido a un chico. ¿Quizá lo has visto? ¿Vino con un perro tan grande? Lo he visto. ¿Cómo no lo has visto? Es un perro grande, es una pura sangre. Labrador, probablemente. O algo así, y el chico es inteligente y educado. Incluso saludó y saltó con su perro. Era tan simpático, no como los jóvenes de hoy en día, todos metidos en sus artilugios, que no ven nada más allá de sus narices. Jorge sonrió furtivamente, pero no protestó, porque sabía que cada generación siempre estaba descontenta con quienes la reemplazaban. Antes de ir a pasar la noche a la portería, Jorge se acercó a la tumba que el chico le había indicado. Valeria Dorado. Era tan bonita. Y sus ojos olían a bondad y calidez. ¿Y por qué Dios nos quita lo mejor? Susurró Jorge, mirando la foto bajo el haz de la linterna. Las piernas le temblaban de cansancio, y la parte baja de la espalda le dolía como si le hubieran clavado una estaca de acero al rojo vivo. Ya está. Tengo que irme a descansar. Ya he tenido bastantes aventuras por hoy, pensó Jorge con un suspiro de alivio. Y si el sueño llegó rápido para el cansado sepulturero, Paloma no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama de un lado a otro. Un embarazo múltiple no solo es un caso único para la práctica obstétrica, sino también bastante difícil para la parturienta. Por la noche, las piernas de Paloma estaban invariablemente hinchadas y se parecían más a dos estacas. Además, había una ligera hinchazón, y tenía mucha sed. No le había dicho a nadie conocido que tenía intención de enviar a Jorge al tanatorio. Ni siquiera Cristina lo sabía. Aunque había ayudado todo lo que pudo simplificando el procedimiento del funeral sin autopsia. Paloma pasó la noche entre ansiosa expectación y recuerdos del pasado. De vez en cuando, cayendo en un pegajoso sopor, Paloma soñaba con su difunto padre, hundiéndose lentamente en el fondo del maldito lago. Por un momento, todo el mundo de Morfeo quedó eclipsado por el sonriente Sergio, cuyo rostro aún conservaba un matiz de confianza y arrogancia. Paloma sabía que su marido era así en los momentos de triunfo, provocados por un sentimiento de prepotencia. Así fue cuando Sergio se hizo cargo de su bufete tras la noticia del embarazo de Paloma. A ella le gustaba su confianza en sí mismo. ¿Cómo no iba a gustarle cuando planeas llevar el negocio familiar al siguiente nivel?
A continuación, el rostro de Sergio se evaporó en una bruma fantasmal de sueños, sustituido por imágenes del pasado y del presente. Jorge se despertó temprano. Quería afeitarse y arreglarse la ropa. Al fin y al cabo, no iba a sacar la basura, sino a un centro médico. Sonriendo a Jorge, el guardia Alfonso le preparó una taza de café fuerte para animarle y luego le puso un par de corderitos dulces para desayunar. Es lo que uno necesita por las mañanas. De camino al depósito de cadáveres de la ciudad, Jorge estaba visiblemente nervioso. Era la primera vez que participaba en un acto así, lo que le inquietaba. Cuando se acercó a la puerta, vaciló, sintiendo que su excitación interior se apoderaba claramente de él. Por otro lado, tenía que cumplir su promesa. Paloma había confiado en él, y en estos casos, por decirlo llanamente, era demasiado tarde para volverse atrás. Jorge abrió la puerta y se encontró en una habitación bastante luminosa, donde enseguida se le acercó un celador de unos 35 años. «Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito recoger el cadáver. Debería llamar por teléfono. El fallecido se llama Sergio Porche», dijo Jorge. El celador enarcó una ceja, sorprendido. «¿Porche? Así que ya han venido a por él. Un amigo de la familia, creo. O mejor dicho, un amigo». En ese momento, Jorge se sintió sumamente incómodo. ¿Por qué aceptó todo esto? Tenía parientes, ¿no? Que se lo llevaran. ¿Qué tenía yo que ver? Pensó el chico. Mientras tanto, el ordenanza condujo a Jorge a la habitación donde había un enorme ataúd lacado con el cuerpo del difunto dentro. La tapa estaba bien cerrada, y junto a ella había otro ordenanza y alguna chica vestida de luto, pero no por ello menos a la moda. Jorge, pecaminosamente, llegó a pensar que no había venido al tanatorio de la ciudad, sino a un desfile de moda, donde la condición obligatoria de la ropa de las modelos era la presencia del color negro en sus cinceladas figuras. El celador que había traído a Jorge fue el primero en romper la larga pausa y dijo en voz baja: «Aquí hay otro pariente. Dice que tiene un recado de la propia esposa del difunto». El segundo ordenanza frunció el ceño. Su rostro mostraba huellas de las influencias alcohólicas de ayer, manifestadas por una sudoración profusa y un ligero temblor de los miembros. «Andrés, ¿qué haces? Cristina ya ha hecho los trámites. Y se va a llevar el cadáver. Es la mejor amiga de la mujer del difunto. Dice que está embarazada y en su último trimestre. Y este es un vagabundo. ¿No te das cuenta? ¿Quién demonios querría meterse con él?» La indignación de Jorge le dejó sin aliento por un momento. No había sentido tanta vergüenza en mucho tiempo. Probablemente, no desde la primera vez que habían pillado a Jorge robando un bollo del mostrador, cuando él y los chicos mayores habían ido a por caramelos que escaseaban para los huérfanos. El vendedor lanzó entonces un terrible grito, que atrajo a medio mercado. La gente lo rodeó, señalándolo con el dedo como si fuera un mono amaestrado de feria. Y ahora, de pie en el depósito de cadáveres de la ciudad, Jorge volvió a sentir algo parecido. Cristina miró al vagabundo con odio, intentando comprender las verdaderas razones de su comportamiento. ¿Qué le movía? ¿Una ansia de dinero? De todos modos, ahora lo va a conseguir. ¿Cuánto necesita? ¿1.000? ¿2.000? No hay problema. Mientras no tenga que volver a ver su cara arrogante. El soldado Andrés estaba alarmado. Era la primera vez que veía algo así, sobre todo teniendo en cuenta el creciente celo de su compañero Miguel. Normalmente, Miguel intentaba echárselo todo encima a la primera oportunidad. Hoy, todo lo contrario. Debía de oler el dinero. O quizá ya se lo habían dado. Sus ojos brillaban como los de un milano al ver una liebre. Se sorprendió Andrés pensando: «Creo que el conflicto ha terminado, ¿no? Cada uno se quedará donde está, y yo haré lo que deba hacer la mejor amiga de Paloma en mi lugar», volvió a decir Cristina. Jorge miró a todos los presentes, como esperando oír de ellos palabras de ánimo. Pero solo lo vio en los ojos de Andrés. En realidad, el celador llevaba trabajando en el tanatorio alrededor de un año y no había tenido tiempo de adquirir las mismas conexiones que su más listo colega Miguel. Además, Andrés nunca aceptaba sobornos y se tomaba su trabajo muy en serio y con responsabilidad. Se rumoreaba que Miguel había pedido repetidamente al director del depósito de cadáveres que despidiera a su poco colaborador compañero. Pero cada vez se le negaba.
Andrés era un verdadero profesional y, durante varios años, trabajó como ordenanza en el departamento de cirugía, donde estaba acostumbrado al orden y la limpieza. Incluso ahora, cuando todo estaba claro a primera vista, el ordenanza no iba a rendirse tan fácilmente. Tras acercarse al ataúd lacado que estaba sobre el pedestal, Andrés quitó la tapa de un tirón, y todos los presentes se quedaron helados. Sobre la cabeza del ordenanza brillaba una potente lámpara halógena, que inundaba con su luz el ataúd y al difunto. Por supuesto, el difunto no se había ido a ninguna parte, y yacía en la misma posición en que lo dejó Miguel, que preparaba el cuerpo para el turno de noche. Gregorio, en virtud de su ocupación, había visto a los muertos muchas veces antes, y estaba acostumbrado a que la mirada de la muerte dejara sus signos característicos en el difunto. Pero Sergio yacía allí como si estuviera vivo. La piel rosada y clara, como si hubiera dejado la vida hacía un minuto. Y también las mejillas que conservaban un rubor natural. Jorge se horrorizó involuntariamente. Dios mío, está como vivo. El vagabundo se acercó para observar más de cerca el rostro del difunto. Christine le dirigió una mirada despectiva y estaba a punto de hacerle una broma desagradable, cuando ocurrió lo increíble. Después, Andrés recordó que casi se le encanece el pelo de la impresión y que el corazón se le salía como a un conejo cazado. El hecho era que el muerto había estornudado. Sí, tan fuerte y nítidamente como solo una persona sana y madura puede estornudar. De la sorpresa, Jorge se estremeció y miró a Cristina. No había miedo alguno en sus ojos. Al contrario, las pupilas de la muchacha brillaban de rabia, como las de un gato furioso. Andrés se acercó al ataúd y tiró con fuerza del cuello del muerto despierto hacia sí. Dime rápido qué clase de circo estás haciendo aquí. Si no, llamaré enseguida a la policía. Todo el cuerpo de Sergio tembló, y su frente se cubrió al instante de gotas de sudor. Lo siento. No queríamos hacer daño. Cállate, cariño. No le digas nada a ese imbécil. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo, gritó Cristina y buscó su smartphone en el bolso. Y solo un celador llamado Miguel se dio cuenta de que estaba metido en una historia muy desagradable. Por supuesto, el difunto Sergio no había resucitado a las órdenes de Andrés. De hecho, todo resultó ser mucho más sencillo. La idea de esta estafa se le ocurrió a Sergio hace aproximadamente un año, cuando empezó a engañar a su mujer con su mejor amiga Cristina. Pasó el tiempo, y las pasiones entre los dos amantes se encendieron aún más, nublando sus mentes. Y cuando Paloma se enteró de que estaba embarazada de trillizos, Sergio acabó dándose cuenta de que no estaba preparado para ser padre. Una cosa era disfrutar de la vida con una esposa rica y otra muy distinta, cambiar pañales a un trío de niños gritones. No, a Sergio eso no le gustaba. Ya había engañado a Paloma haciéndose pasar por los actores a sueldo de sus padres. En realidad, su padre era un borracho y su madre había tenido tantos pretendientes que había perdido la cuenta. Cada día que negociaban un plan para engañar a Paloma, Cristina y Sergio ideaban más y más aportaciones hasta que fue perfecto. A los amantes les ayudó el embarazo de Paloma, que la dejó incapacitada para trabajar y puso en manos de Sergio una empresa con un patrimonio multimillonario. Sergio se dio cuenta de todo muy pronto. ¿Por qué representar su propia muerte para tener escenas de cama? Pero una muerte improvisada en el estatus de un hombre rico, eso es otra cosa. Un sabor y una emoción diferentes. También puedes renunciar a Cristina. Con dinero, cualquiera te querrá, basta agitar los papeles para mirar, y la belleza ya está en tus brazos. Ah, si Cristina solo sabía en qué aventura, está involucrado en la culpa de su propia pasión tontería. A diferencia de Sergio, ella la amaba sinceramente, como un gato que ha encontrado su felicidad en la vida. Naturalmente, Paloma ni siquiera era consciente de ello. Y cuando tenía que vigilar a su marido, cuando la toxicosis y los mareos le quitaban a diario sus últimas fuerzas. Y Sergio al mismo tiempo se preparaba una alarmante maleta con millones incautados del patrimonio de la empresa de una ingenua esposa. Para cuando Paloma descubriera su desaparición, ni siquiera sería capaz de pensar que lo había hecho su difunto marido. El resto es fácil. Hacer de tripas corazón en las negociaciones y sobornar a quien haga falta para evitar una autopsia en el tanatorio. Los amantes andaban a la greña hasta que Paloma metió a Jorge en el caso.
El desprevenido vagabundo, junto con el ordenanza de principios, descubrió una conspiración sin parangón en la práctica criminal de la ciudad. Sergio no consiguió escapar de la morgue. Andrés le puso inmediatamente la zancadilla y el rico resucitado quedó tendido en el suelo de baldosas. Jorge se hizo cargo de Cristina, que no llamó a su abogado y empezó a gritar con voz queda que le habían mentido. Miguel, el celador, aunque consiguió escabullirse del tanatorio, no llegó muy lejos, pues fue detenido inmediatamente por la policía. Jorge exhaló un suspiro de alivio y tendió la mano a Andrés, sin el cual habría sido imposible atrapar a los culpables. Los hombres se rieron a carcajadas, sin avergonzarse lo más mínimo del hecho de que estuvieran delante del depósito de cadáveres de la ciudad y de que pasara gente. En un momento dado, una pequeña fotografía cayó del bolsillo interior de la bata de Andrés y aterrizó limpiamente a los pies de Jorge. El vagabundo se agachó y, tomando la fotografía entre sus manos, jadeó con acento agudo suavemente. Dios mío, esa es Valeria, la madre de Pedro. Andrés miró sorprendido a su nueva conocida. ¿Os conocíais? Esta es mi novia, en realidad, mi exnovia. Guardo una foto suya de recuerdo. Jorge tragó saliva convulsivamente, dándose cuenta de a dónde quería llegar el celador. No, solo he visto a Valeria en una fotografía. En el cementerio. Nombre y apellido, Valeria Dorado. Según recuerdo ahora. Andrés se puso pálido como la tiza en un instante. ¿Qué? Signo de cierre de interrogación. ¿Qué has dicho? ¿Qué cementerio? Rompimos con Valeria hace casi 8 años. Era una tontería, de acuerdo. Pero yo creía que estaba viva. Jorge estaba mareado de información. Señalando un banco cercano, invitó al ordenanza a sentarse y tener una charla sincera. Andrés escuchaba a Jorge en silencio, solo de vez en cuando le hacía preguntas capciosas. Al mencionar al niño Pedro, una lágrima punzante rodó por la mejilla del ordenanza, y luego otra, exactamente igual que su predecesora. Hijo. Este es mi hijo, Jorge. ¿Entiendes? Rompimos tan mal con Valeria. Mis celos tuvieron la culpa de todo. Seguí buscando problemas donde no los había, exclamó Andrés en su fuero interno. Jorge le miró dubitativo. Tal vez. ¿Estás equivocado? Bueno, cosas que pasan en la vida. No pienses nada malo. Solo estaba suponiendo. Andrés ardió en llamas como una cerilla. ¿De qué estás hablando? Mi Valeria no es así, ¿me oyes? Siento que Pedro es mi hijo. Y se acabó. Jorge sonrió agotado y pidió que llamaran a Paloma para denunciarle la obra de teatro protagonizada por su infiel marido. Andrés cumplió la petición y habló por teléfono durante un buen rato, de vez en cuando preguntando y aclarando algo. Finalmente, volvió con Jorge y le dijo en voz baja. En la maternidad tu patrón, mi amigo. La comadrona cogió el teléfono. Dice que las contracciones empezaron hace 1 hora. Tuvo tiempo de llamar a una ambulancia desde casa. Hicieron una cesárea de urgencia. Trillizos. Todos varones, ¿te imaginas? Una sonrisa de alegría apareció inmediatamente en los labios de Jorge. Esa es la noticia. Saltando del banco, abrazó al asombrado Andrés como si fuera el padre de los trillizos. El ordenanza había interpretado todo correctamente. Jorge es un hombre muy bueno y leal. Tiene un alma que sería la envidia de cualquiera. Es muy bueno cuidando niños ajenos, y Pedrito lo ayudó. Las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Andrés, que era tacaño con sus sentimientos. ¿Qué día es hoy? Es un día tan maravilloso que resulta increíble la cantidad de cosas extrañas que han sucedido en tan poco tiempo. Tumbada en la sala, Paloma saboreaba su felicidad maternal. Al principio, la comadrona no quiso hablar de la misteriosa resurrección de su marido, temerosa de que la parturienta perdiera leche. Pero Paloma escuchó la noticia en silencio, sintiendo en su interior desprecio por su marido. Un desprecio real, sincero, de los que arrasan todo a su paso como una avalancha de nieve. Contrariamente a lo que temía la comadrona, la leche de Paloma no desapareció. Al contrario, aumentó mucho más. Al parecer, el cuerpo de la parturienta tomó la decisión definitiva de seguir viviendo y cuidando de sus hijos, a pesar de las dificultades y penurias de la vida. Para alegría de Jorge, el celador Andrés no se equivocó en sus conclusiones, y Pedro era efectivamente su hijo.
El padrastro intentó oponerse, por supuesto, pero el perro Bernardo aportó su palabra al asunto agarrando al infractor por la parte blanda. Al llegar a la tumba de la difunta novia, Andrés trajo consigo un enorme ramo de 100 rosas, que al instante pintaron el túmulo del color blanco como la nieve de sus pétalos. Besando la fotografía empañada, el asistente gritó en voz baja. E incluso Bernardo, que estaba un poco más lejos, empezó a gemir suavemente, dándose cuenta de la importancia del momento. Mientras Andrés resolvía los problemas familiares, Jorge se dedicaba a otra cosa. Se compró un traje y unos zapatos nuevos, sin olvidar una corbata y una camisa blanca. Alfonso, cuyos ahorros eran justos para este tipo de compras, le ayudó. El abuelo también contrató un taxi caro para que Jorge pudiera recoger a Paloma y a los niños en la maternidad. Jorge no esperaba reciprocidad ni comprensión por parte de ella. Simplemente, decidió arriesgarse e hizo lo que debería haber hecho Sergio, detenido por estafa. Cuando Paloma vio al antiguo vagabundo con un elegante traje, no pudo contener las lágrimas. Durante todo este tiempo, solo pudo pensar en quién la recogería en la maternidad, a pesar de todos los cotilleos y habladurías. Gracias, Jorge. Qué enternecedor, dijo Paloma con un sollozo y le entregó uno de los bebés. A su vez, las matronas y enfermeras confirmaron inmediatamente esta acción con un estruendoso aplauso que hizo llorar a Jorge. Sintiéndose responsable de los trillizos, el hombre se dirigió hacia el coche, sabiendo que a partir de ahora su vida había dado un nuevo giro. Uno que en 6 meses le llevaría al registro civil con Paloma. Pero ahora, Jorge ya no se consideraba un observador pasivo de la felicidad ajena, y miraba confiado hacia el futuro que tan brillantemente le sonreía. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.